tardes, querida profesora. Soy Ortiz Zárate Isaac Humberto del grupo 526, turno matutino del Colegio de Bachilleres, plantel 5 satélite. Esta es la entrevista que realicé para el tema de Milagro Mexicano. Sin nada más que decir, comencemos. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, querida profesora. Esta es mi entrevista. Voy a entrevistar a este caballero de aquí. Primera pregunta, caballero. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre de pila es Cándido Miguel Zárate Ramírez. Perfecto. ¿Cuál es su edad? 73 años. 73 años. ¿En dónde nació usted? ¿Y su estado civil? A un lugar llamado San Felipe del Agua, Oaxaca. Y mi estado civil, soy casado con mi esposa, actualmente todavía vivimos y tenemos 3 hijos. Perfecto. Segunda pregunta, quería preguntarle, ¿cuántos hermanos tiene? Bueno, ya yo de los que tengo conocimiento, una ya murió, una, pero de niño ya yo no conocía 3, porque yo fui el más pequeño y ellos fueron grandes y murieron 3, pero todavía vivimos. Los nombres Juan Zárate, Braulia, Ventura, Leandra, Humberto, Justina y el servidor. Entonces, en total son 8 hermanos. De los que vivimos. Claro, ok. Perfecto. No, 7. 7. 7, una ya murió y 3 anteriormente, esos murieron. Ok. Y yo no los conocí. Tercera pregunta, quería preguntarle, ¿a qué edad empezó usted a trabajar y en dónde? Tenía 16 años cuando yo me vine de mi pueblo natal. Llegué aquí al Estado de México y trabajé por una semana en una fábrica que se hacían muebles, pero por la edad me dieron de baja porque no podía estar. Posteriormente entré a un taller mecánico y donde estuve 6 meses. Y posteriormente ya entré a la fábrica donde trabajé por muchos años, desde el año del 64 hasta el 83. 64 hasta el 83. Sí. ¿Y por qué a qué edad lo sacaron de su primer trabajo? Porque no tenía yo la edad adecuada. ¿Cuál era su edad? Tenía yo 15 años. Oh, 15 años. 15 años. Cuarta pregunta, y también relacionado con la anterior pregunta, ¿a cuánto ascendía su salario? En aquel entonces yo recuerdo que gané en esa semana nada más que trabajé, me pagaban 19 pesos diarios. 19 pesos. 19 pesos. ¿Y eso actualmente como qué equivalería? Pues equivaldría ahorita a más o menos como 190 pesos. 190. 190. En ese entonces el dinero valía... Nosotros sentíamos que rendía mucho. Sí, me imagino. Porque todo era una economía más barata, todas las cosas. Claro. Por ende era el sueldo muy bajo. Perfecto. ¿Usted cuántos productos de la canasta básica podía adquirir? O sea, ya sea arroz, huevo... ¿Adquirir? Ajá. ¿Ahorita o...? No, en ese entonces. En aquel entonces. Sí. Pues realmente yo no tenía la habilidad y la facilidad de comprar, porque mi hermano, el mayor, él era el que se encargaba de comprar las cosas. Yo solamente aportaba lo poquito que tenía. Sí. Pero reitero, esa fue nada más una semana. Ya después
cuando entré a trabajar a la empresa que duré desde el 64 al 83, en esa empresa mi primer sueldo fue de 21 pesos con 50 centavos diarios. Claro, ajá. Diario. Interesante. Entonces, prácticamente usted podría adquirir en ese entonces cualquier cosa, o sea, no le faltó nada. No faltó porque era prácticamente se podía comprar, se podía vivir en ese entonces. Perfecto, qué bueno, eso es muy bueno. Sexta, perdón. ¿Cuáles fueron los primeros aparatos electrónicos que usted tuvo en casa? Que yo recuerde, una estufa sería un electrónico, no, ¿verdad? Un electrónico fue una televisión. ¿Televisión? Una televisión. ¿Cómo? ¿De qué? ¿Cuál? ¿Qué tipo? Eran de 19 pulgadas, no, de 23 pulgadas. 23 pulgadas. 23 Un lujo en ese entonces. Sí, era de un lujo. Posteriormente adquirí una consola de aquellos tiempos, una marca muy buena. Ajá. Y sí pude pagarla, aunque sí era un poquito cara. Y era una marca muy buena. No ¿Consola sé si, de qué? Consola donde oíamos la radio y poníamos discos. Tenía con discos. ¿Su manera de entretenerse en ese entonces podríamos decir que era esa? Parte, ¿O había más? Había otra cosa en la televisión y para oír música y oír radio y por la televisión pues ya me gustaba desde ese entonces ver programas como el fútbol y como el boxeo. Perfecto. Y ahora, ¿cómo ve, o sea, qué siente al ver el cambio que hubo entre esas televisiones y ahora, o sea, o la tecnología en sí? Uy, no, hoy está muy adelantado todo por los tiempos que van cambiando, los tiempos van siendo diferentes, la tecnología va muy avanzada cada día, y por ende también los sueldos mucho más elevados. En la empresa donde yo trabajé, reiterando, donde empecé a ganar 21 pesos con 50 centavos, posteriormente llegué a ser un trabajador que, como una bendición, aprendí el oficio de la hojalatería, la soldadura, tanto eléctrica, autógena, y pude llegar a tener un sueldo muy elevado. Prueba de ello que pude comprar un terreno, una casita en estas áreas donde vivimos, y ahora posteriormente, ya unido con mi esposa, pudimos comprar ese terreno en donde ahora tenemos esta casa, en donde es una bendición para nosotros y para mis hijos, y viene como una bendición para mis nietos. Muy bien. También una pregunta muy interesante. ¿Cuál era su medio de transporte, ya sea para la escuela o para el trabajo? Usábamos los camiones urbanos. Y del lugar donde yo vivía hacia el trabajo, y luego del trabajo hacia la escuela, y de la escuela hacia la casa, siempre era el transporte público. Transporte camiones, público. Sí, camiones. Claro. Como en ese entonces, ¿como cuánto salió un carro? Caray, ahí sí está un poquito, porque nunca tuve la oportunidad de poder interesarme por un vehículo, pero
en la empresa donde trabajaba había unos carros en un promedio de 10,000 a 12,000 pesos los carros en aquel entonces, y algunos carros un poquito más mejores, entre de 15 a 20,000 pesos. Muy diferente a los precios que hoy se venden día. Sí, sí, definitivamente. Sí. Usted, ¿qué opina usted de los problemas sociales que enfrenta nuestro país actualmente? Ya sea la migración, la pobreza, la violencia, el narcotráfico o la corrupción. Cada tiempo tiene su forma de vida, pero de algunos años para atrás, aunque siempre ha habido la cuestión del narcotráfico, ha habido problemas fuertes donde el robo, el latrocinio ha existido, y esto trajo como consecuencia en muchos hogares, carestías muy fuertes, y sobre todo gente que ha vivido y que constantemente fue aumentando día con día, cosas que hoy da tristeza ver en el tiempo que vivimos, pero en el tiempo que estoy tratando de hablar, estoy hablando del año del 75 al 80, 70 al 80, sí se escuchaba violencia, pero no como hoy. No como hoy. Hoy ya es una cosa la inseguridad. Eso es lo más terrible, claro, que se puede ver en este tiempo. Entonces, ¿usted considera que en tiempos pasados era más tranquilo que hoy en día? Desde luego, claro, desde luego. No sé si sea por la circunstancia de la superpoblación que ha traído cambios en muchos aspectos, y el latrocinio se ha levantado y demasiado, y lo peor es la violencia en la cual se vive actualmente. Para aquellos tiempos, hasta cuando yo pude estar trabajando hasta el 83, y que años después se oía, pero muy discretamente, la violencia, que siempre ha existido, claro, pero paulatinamente fue aumentando, donde ahora en este tiempo ya es una inseguridad aún viajar en un camión como yo viajaba. Hay mucho vandalismo, y lo peor del caso, que hoy en estos tiempos, estoy hablando de unos 10 años hacia esta fecha, la violencia es donde la gente le quita la vida a otro por robarle, vamos a decir así, una miseria. Y la inseguridad, la violencia, el asesinato, todo ha traído un desorden. Y yo no creo que esto se pueda mejorar. Al contrario, va a ir de mal en peor a medida que vamos pasando los años. Sí, eso es cierto. Y dentro de la edad que yo tengo, da tristeza, porque como quiera que sea, nosotros ya vivimos una vida aún con carencias, con violencias, pero hemos sobrevivido. Pero la tristeza que hoy podemos sentir es la juventud actual, la niñez, los abusos en todos los aspectos. Es muy deplorable esto, y ya realmente trae consecuencias fatales. Y nos da tristeza porque ¿qué le depara no solamente a nuestro México, sino qué le depara al mundo en el cual vivimos? Es algo increíble de la forma como se está viendo. No sabemos, ni siquiera nos imaginamos
qué espera, vamos, de aquí a 5 años, ¿Qué nos espera? en lo que estamos viviendo ahorita. Claro. Una pregunta, me faltan dos. Sí. ¿Qué opina usted de los hábitos alimenticios que tenían las personas de la época en que usted vivió, su juventud, claro, con respecto a los productos que se consumen en la actualidad? Aparentemente se dice que son buenos, pero en lo personal veo que la comida rápida realmente es muy mala. Muy dañina, claro. Y dañina sobre todo a nuestro organismo. Aún yo recordando ahora un poquito, los médicos hoy en nuestros días nos prohíben muchísimas cosas. No café, no pan, no frijoles, no papas. Y viendo esto, yo le dije un día a una doctora, me quita con lo que yo pude sobrevivir. Y en esos entonces era una comida que no es como hoy, quizá el café, antes el café de grano, te tostaba, se molía, era mucho más rico. Todavía lo hay, pero ya en una escala menos, porque hoy está con mucho proceso y tiene menos sustancia alimenticia que lo anterior. Exacto. Una pregunta también que me llamó la atención a mí personalmente, ¿cómo era su manera de jugar de niño? ¿O qué hacía cuando era niño usted o joven? De niño, desde niño, una niñez que uno no piensa en las cosas malas. Yo de niño jugaba, si se puede expresar, a las canicas, jugaba al valero, al yoyo, con el yoyo, jugaba a los encantados y era una vida sana. No había pleitos como hoy existen en los niños, en donde realmente nos da tristeza ver a los niños. De joven, el deporte me gustó, como a muchos, en muchos aspectos. Yo de niño en la primaria fui partícipe de los juegos, pues, lo que hoy vemos el atletismo. A mí me gustó mucho y yo practicaba en el campo, y el campo es un aire libre, tan precioso, y que yo podía ver una cosa muy diferente. Y decir que los juegos, el deporte, si hoy la gente, la juventud se dedicara más a su estudio y al deporte, otra cosa sucediera. Pero la invasión de las cosas de hombres que están involucrados en lo que ya hemos mencionado hace un momento, Sí, claro. De maldad, hay algo muy difícil. La maldad se ha multiplicado demasiado, se ha multiplicado. Sí, perfecto. Y por última, mi última pregunta, señor Cándido, de los gobiernos que ha presenciado usted, ¿cuál considera que ha sido el mejor y el por qué? Híjole, esa es una pregunta, a veces quizá pueda traer un poquito de conflicto. No que los gobiernos hayan sido malos, o por así decirlo, los partidos políticos, sino que las personas que ocupan esos partidos políticos son los que han deteriorado todo. Mucho latrocinio, y perdona la expresión, pero inclusive se hizo una canción donde decía pobre del pobre, porque los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. ¿Y todo por qué? Por la avaricia, la ambición del poder económico. Y a la gente
no quisiera meterme en cosas, pero los políticos prometen muchas cosas, pero si cumplen un 8% es mucho. Todo lo demás es para sus bolsillos. Y yo reitero la canción, pobre del pobre, porque más pobre y una vida miserable. Sí, sí, sí. Prueba de ello que hoy en nuestro país hay una grande cantidad de pobreza, de miseria. Estados, pueblos, donde hace mucha falta las cosas más indispensables, como la corriente, el trabajo en el campo, y quizá me pudiera adelantar un poquito con esta circunstancia que pasó a partir del año del 19 a la fecha. Los gobiernos mundiales han tratado de destruir a la gente y a costa de la vida de otros por su ambición, y esto ha sido y sigue siendo muy difícil, y no hay para cuando se componga, al contrario, va a ir de mal en peor. Entonces usted, de los gobiernos que ha presenciado, no considera ninguno bueno, alguno que haya mejorado al menos un poco la calidad del país. Hubo un tiempo en uno de nuestros gobernantes llamado Lázaro Cárdenas, en donde en su gobierno se hizo la expropiación petrolera y ayudó mucho. Pero hoy esa lucha de esos hombres que hicieron posible ese estado para mejorar, hoy lo han deteriorado. Ahora ya el pobre se sigue siendo más pobre y el rico se sigue siendo más rico, y no le importa si pasar sobre quien pase. Aún, tristemente, hasta por lo que se ha oído y por lo que se ve, no les importa ni sus propios familiares, con tal de lograr sus propósitos de riqueza. Se matan entre ellos y matan a ellos mismos, a sus familiares. Cuanto más a una gente que está necesitada y no puede realmente pensar que va a mejorar su vida. Hoy, mucha carencia en nuestro país, falta de profesores, falta de planteles educativos, falta de una inversión que realmente sí se pudiera hacer, pero los gobiernos toman el dinero para sus arcas y no les importa la condición de una persona. Gente que hoy en nuestros días falta de medicamentos, hay los recursos, pero no los proveen. Y un país, ¿cuándo va a prosperar de esa manera? Cuando los gobiernos han saqueado. Y no voy a hablar de otros países, nomás donde nosotros vivimos. Nuestro país, México, es inmensamente rico en muchas áreas, pero esas riquezas las han expropiado otros, tristemente, porque llegan a un poder. Y el pobre, pues más pobre. Claro, eso es... Yo creo que si se pudiera, yo pudiera dar una palabra que pudiera hacer un cambio, es que mientras el hombre busque lo suyo propio, siempre va a ir de mal en peor. Pero hay una manera que para muchos es difícil de entenderlo y creerlo, pero la única solución
para el ser humano es reconocer que hay un ser supremo, que es el único, que solamente nos pide nuestro corazón. Si el ser humano entregase su corazón a Dios, el hombre cambiaría. Y quizás habría una ilustración sencilla. Un predicador tenía un hijo y cuando estaba preparando un mensaje, su hijo llegó y lo interrumpió y le dijo que quería jugar con él, o que el padre jugara con el niño. Y el padre, un predicador, al momento vio y le mostró un rompecabezas. Y cuando le mostró el rompecabezas, de un lado tenía a un ser humano y por el otro lado tenía el mundo, el globo terráqueo. Y el padre dijo, construye este rompecabezas y cuando lo termines, jugamos. Pensó el padre que era difícil para el niño el globo terráqueo armarlo y se lo dio, pero a los 5 minutos el niño llegó armado el rompecabezas. Y el padre le dijo, ¿cómo? ¿Por qué lo hiciste tan rápido? Si es muy difícil el globo terráqueo arreglarlo. Bueno, papá, dice, es que tú, dice, me mostraste el mundo, pero yo vi al hombre. Y yo armé al hombre y el globo terráqueo se armó solo. Así es que la palabra que pudiera hacer es, Dios quiere arreglar al hombre, pero el hombre no quiere tener una relación con el Creador. Y el día que el ser humano se entrega a Dios, reconociendo que hay un ser supremo y que lo que Dios anhela es el bienestar, ese día el ser humano cambiaría. Solamente sería una manera sencilla de expresar de esta manera. Y mientras el ser humano tenga la oportunidad de buscar a Dios, una palabra que Dios dice, buscar a Dios mientras puede ser hallado y llamarle en tanto Él está cercano. Dios está muy cerca de toda la humanidad, en cualquier parte del mundo. Claro, claro. Bueno, pues esto sería todo, querida profesora. Espero que tenga un agradable día y nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con esta pequeña entrevista. Espero le haya gustado, querida profesora. Es bastante interesante el ver el paso del tiempo y cómo van cambiando las cosas, y también el ver los valores que tiene una persona o su religión, como lo vimos en esta entrevista, que el caballero nos explicaba un poco de su manera de pensar. Es bastante interesante eso. Y bueno, sin nada más que decir, querida profesora, espero le haya gustado, que tenga un excelente día y hasta luego.